Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio abierto. Ya es el segundo de esta tercera semana. Tengo por aquí el título del módulo para recordárselos una vez más. El nombre del módulo es de la información al conocimiento. Tengo por aquí igual su grupo. Su grupo es M2C1G53-052. Y bueno, mi nombre es Keira Navarro y me presento una vez más. Soy su asesora virtual. Estamos en esta tercera semana que comenzó desde el pasado 21 de agosto y va a finalizar el próximo 27. Entonces, es importante que vayamos avanzando porque, bueno, ya es viernes. Entonces, ya estamos próximos a concluir la semana y conforme vayamos viendo lo de esta presentación, el día de hoy vamos a tener la siguiente secuencia, ¿vale? Tenemos por un lado la bienvenida, tenemos el objetivo, tenemos revisión de contenidos en esta ocasión, porque hay que recordar que el día miércoles lo que revisamos fue las actividades a realizar. Recuerdan que les presenté las actividades integradoras, las actividades formativas, las socioemocionales y también dos cuestionarios que hoy les voy a volver a recordar que tienen que resolver o bueno, responder más bien y enviar para que de esta manera podamos avanzar a la siguiente semana sin contratiempos y que ustedes puedan ver los contenidos, pero bueno, eso será más adelante. Por ahora vamos a visualizar lo que son los contenidos. Ok, tengo por aquí el objetivo. El objetivo es que podamos brindar los puntos de vista. Recuerden que es para que ustedes puedan ingresar a estos espacios y que de esta manera construyamos el conocimiento, pero de manera colectiva. Es decir, que tanto ustedes como yo podamos estar participando y que de esta manera se logre. Entonces, vamos a avanzar con esto y bueno, vamos igual a resolver dudas que posiblemente tengan, y digo posiblemente porque en este momento no tengo una persona en tiempo real que me las menciona. Entonces, como ustedes no están en tiempo real, voy a ir despejando posibles dudas que ustedes puedan tener. Así que vamos a avanzar una vez más. Ok, aquí tengo las reglas de comunicación virtual. A ver, denme un momentito, por favor. Ok, perdón, ya estoy de regreso. Tengo unas dificultades con la conexión, entonces voy a mantenerme con la voz para que podamos avanzar y que no se vaya a interrumpir ni la conexión al audio ni la presentación que tengo por aquí con ustedes. Si en algún momento se estabiliza el internet, porque le repito, aquí me marca que no tengo una conexión estable, entonces ya me conecto con la cámara, pero por el momento vamos a trabajar únicamente con el micrófono, ¿vale? Así que bueno, tenemos estas reglas de comunicación virtual. Vamos a utilizar estas diferentes para que se las menciono ahorita, porque bueno, les decía, no hay alguien en tiempo real, pero para la siguiente semana ya las tengan presentes, así como se las voy mencionando, para continuar con la dinámica que establezco con cada espacio, ¿vale? Ok, entonces, tengo estas reglas de comunicación virtual.
Vamos a utilizar la herramienta de participar que está en la parte de arriba. Recuerden que es una manita, como tal, es como una palma cerrada y esta es la que pueden utilizar. De igual manera, si no está como tal la herramienta de participar, va a aparecer dentro de reacciones y si no está dentro de reacciones, vamos a encontrarla en más, ¿vale? Entonces ahí hay que irla buscando para que de esta manera podamos continuar. Ok, lo siguiente que tenemos por aquí es que vamos a estar utilizando el micrófono. Entonces, el que ustedes tengan que utilizar la manita justamente tiene que ver. Ok, entonces, perdón, les menciono esto de la interrupción, pero espero que pueda continuar con la sesión sin que vuelva a interrumpirse. Entonces, denme un momento, voy a aceptar a una persona que está intentando ingresar. Hola, Amiyali, ¿pronuncié de manera correcta tu nombre? Bueno, Amiyali, en cuanto te sea posible, por favor, me respondes para que de esta manera yo pueda saber que sí me estás escuchando, ¿vale? Bueno, mientras tanto voy a continuar. Por favor, cuando te sea posible responderme, puede ser de dos. Uno, o levantas la herramienta que está en la parte de arriba que dice participar, o por favor, bueno, activas tu micrófono para que yo pueda escucharte. Así que bueno, voy a continuar.
Sí, espero que estés escuchando esto. Las reglas de comunicación virtual que estoy colocando aquí son para que mantengamos un orden. Es decir, que tanto tú como yo, que somos las dos personas dentro de esta sesión, podamos participar, pero que ni tú me vayas a interrumpir, ni yo vaya a interrumpirte y que cada una cuente con su espacio para participar, para realizar una pregunta, para realizar una aportación y que de esta manera podamos continuar. Recuerda las reglas de etiqueta, que son las que has tenido desde el módulo propedéutico, para que de esta manera podamos continuar, por favor. Así que por ahí, en cuanto te sea posible, me confirmes que me estás escuchando. Mientras tanto, voy a continuar. Por aquí tengo esta tablita que me marca lo que son los contenidos de estas 3 semanas. Entonces, ya pasamos por la primera semana, que fue la unidad número 1, que dice comunicar y aprender para lograr metas personales, y la unidad número 2, que se llama leer y escribir para aprender. Elaboramos 4 actividades integradoras durante esas 2 primeras semanas. La 1 fue conocerme a mí mismo, la 2 fue la de mi historia, la tercera fue selección de textos e ideas aplicables y la cuarta la de el resumen. Ahora, para esta tercera semana tenemos esta unidad número 3, que se llama analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Va de la mano con la unidad número 2 y contiene 2 actividades integradoras. La actividad integradora número 5, que es la del relato, y la actividad integradora número 6, que es la de la reseña. Es importante que cuando tú elabores tus actividades, Amiyali, e igual ustedes que puedan estar escuchando la grabación, las tengan bien guardadas, porque ya la siguiente semana es la semana de la integración, y durante esta semana de integración retomamos todas las actividades realizadas en la semana. Entonces, si ustedes las tienen bien guardadas, no va a haber problema para que puedan integrar esa información que ya vimos de manera previa. Tampoco es que vaya a haber mucho problema si es que ahí se toman su tiempo para localizarla, pero que sería un poquito más organizado que ustedes ya la tengan a la mano para que podamos continuar. Entonces, avanzo a la siguiente diapositiva. Ok, por aquí coloco el nombre de unidad número 2 y unidad número 3. ¿Por qué las coloco juntas? Las coloco juntas porque van de la mano. Esta unidad número 3 basa sus actividades integradoras en la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, y que tiene un propósito. Este propósito es producir reseñas y relatos coherentes, así como cohesionados. Todo esto a partir de una lectura analítica y crítica de textos, así como para el uso de las TIC, con la finalidad de favorecer una comunicación eficiente. Cuando hablamos de esta, nos vamos a encontrar con que esta semana estamos trabajando con justamente estos 2 temas principales, y esos son el relato y la reseña. Entonces, todos los contenidos que tengamos para esta semana, todo lo que tenga que ver con estas actividades integradoras, justamente va a ir de la mano con lo que son estas dos. Así que, por favor, recuerden por ahí qué es lo que vamos a estar viendo durante esta semana. También lo que tenemos ahorita tiene que ver con una lectura analítica. Hay que recordar que la lectura fue un tema que vimos durante la semana pasada, y uno que mencionaba que va a depender también de cada persona. ¿Por qué de cada persona? Porque cada quien aprendió a leer a un ritmo diferente, con técnicas diferentes. También tiene una manera de leer diferente. Por ejemplo, hay algunos que únicamente ahora sí que es a través de la vista y ya, pero hay personas que van como leyendo en voz baja o moviendo los labios al compás de que van con los ojos. Y por otro lado, tenemos a las personas que van verbalizando en voz alta aquello que están leyendo. Entonces, cuando pasa esto, nos vamos a encontrar con que todo esto de la lectura analítica, la crítica de los textos, igual la cuestión de los relatos y las reseñas, va a ir relacionado con que podemos aplicarlo en diferentes contextos. Puede ser en nuestro contexto académico, puede ser en nuestro contexto laboral, puede ser en nuestro contexto familiar, en el personal, entre otros. Entonces, vamos a avanzar para ver lo que tenemos de contenido para este relato, ¿ok? Vamos a encontrarnos que el relato va a contener diferentes pasos. Amiyali, para este momento, ¿me estás escuchando? ¿Ya has podido encender tu micrófono para que yo también te pueda escuchar de vuelta?
Ok, me imagino que aún no. Entonces, voy a, voy a avanzar para que esto, no vayamos a quedarnos con este tema, pero bueno, voy a avanzar para que, tengas más tiempo, Miguel, y para que puedas encender tu micrófono, ¿vale? Así que avanzo. Okey. Mencionaba, el relato es una herramienta que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, pero vamos a contener pasos para elaborarlo. Sin embargo, primero hay que ir encontrando que el relato lo podemos tener en esta vida cotidiana por lo siguiente. Okey, Amiyali, veo que levantas la mano. Sí, te escucho. Recuerda encender tu micrófono porque si ya aquí me aparece que no está encendido, entonces hazlo para que pueda escucharte, por favor. Bueno, si estoy hablando y logras encender tu micrófono para hablar, no te preocupes, aunque de repente interrumpa lo que estoy diciendo, no pasa nada, solo espero que logres encenderlo, porque te repito, pese a que tengas tu manita levantada, no te escucho y dentro de la plataforma me aparece que tu micrófono sigue apagado. Entonces, es importante que lo enciendas para que te pueda escuchar, por favor. Ok, continúo. Entonces, este relato es algo que podemos realizar en nuestra vida cotidiana cuando salimos y contamos cómo es que nos fue, cuando vamos a nuestro trabajo y también mencionamos qué es lo que pasa o qué es lo que pasó en nuestro trabajo, cuando vamos a ver una película y relatamos qué es lo que pasó, cuando leemos un libro y también le relatamos a alguien lo que leímos. Así que es importante que destaquemos que el relato está ahí en nuestra vida cotidiana, pero no siempre vemos que lo hemos estado utilizando. Entonces, vamos a ver que tenemos distintos pasos. El primero es elegir un tema. Dentro de esto nos vamos a encontrar con que al elegir un tema, vamos a justamente lo que ustedes hacen dentro de su actividad integradora número 5 es ese primer paso, elegir un tema. Y dentro de este tema nos vamos a encontrar con que vamos a tener libre elección dentro de otro tipo de ejercicio, pero para la actividad integradora se nos presentan perdón, 3 escritos para que podamos elegir entre ellos. No, perdón, son 2 escritos. El Principito y La noche boca arriba para que ustedes puedan elegir. Una vez hayan elegido una de esas lecturas, ya van a basar su relato en hacer eso. Pero bueno, dentro de la elaboración de un relato, si es que hablamos como una actividad libre, es decir, fuera de la actividad integradora, podremos elegir un tema. Un tema puede ser, por ejemplo, la vida cotidiana, la vida en la ciudad, la vida en el campo, un día en el supermercado, o en el mercado, un día cotidiano, la asistencia a un concierto, les mencionaba, hay un montón de temas. Entonces, lo importante es que nos sintamos cómodos y cómodas con ese tema que vamos a ocupar para nuestro relato, porque finalmente, a partir de eso, es que vamos a realizarlo. Así que sigo al punto número 2. Vamos a establecer un narrador. ¿Ok? Cuando establecemos este narrador, entonces vamos a identificar de qué manera lo vamos a narrar. Hay que recordar que puede ser en primera persona, en segunda persona, en narrador omnisciente, así que vamos a tener diferentes tipos de narradores, ¿vale? Lo importante a partir de este es que identifiquemos y sepamos de qué manera lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un relato, por ejemplo, podemos hacerlo desde que yo diga, un día yo venía caminando por la calle cuando, a decir, un día Keira venía caminando por la calle. ¿Cuándo? Porque de esta manera voy a ir yo separando la redacción. Así que les repito, eso es bien importante al momento en el que elegimos cómo es que vamos a llevar a cabo nuestro relato, ¿vale? Pero les repito, eso es algo que cada quien tiene que checar cómo es que va a realizarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el primer paso. Vamos a continuar, el segundo paso, perdón. El segundo, perdón, el tercero, aquí estoy un poquito confundida, ok. El tercero es delimitar a los personajes. ¿Cómo voy a delimitar a los personajes? Bueno,
Cada vez que yo estoy relatando algo, estoy llevando a cabo una redacción, pero como les menciono, tiene que ver con los personajes. Entonces, estos personajes va a reflejarse a partir de que, por ejemplo, ¿no? En este yo les decía, yo puedo relatar, un día venía caminando por la calle, ¿cuándo? O decir, un día Keira venía caminando por la calle, ¿cuándo? Pero esto lo voy a usar de tal manera que yo defina si Keira, en este caso yo, voy a ser mi único personaje o va a haber otros personajes más dentro de mis relatos. Así que esto es lo que yo voy a ir definiendo. Si va a haber más personajes, ¿cuántos personajes van a ser? ¿De qué manera tienen sus características? Por ejemplo, si es que viene otro personaje, por ahí yo puedo decir que aparezca Juan en el relato, que aparezca Pedro en el relato, que aparezca Ana en el relato y un sinfín de personas más que pueden aparecer dentro de mi relato, pero que yo tengo que definir. ¿Por qué? Porque si yo ya avancé con mi relato y aparecen de la nada estas personas, pueden crear un poco de confusión y tampoco es ese el sentido de realizar nuestro relato, sino más bien que la persona que lo lea, en este caso yo, que voy a ser la persona o soy la persona que recibe sus relatos, le vaya quedando claro qué es lo que estoy redactando. Así que eso es lo que vamos a tener en primer lugar, ¿vale? Ahora, Amiyali, ¿ya lograste encender tu micrófono? Recuerda que en la parte de arriba hay justamente uno que está a un lado de cámara que dice micrófono. Bueno, Miyali, recuerda por ahí que si logras encender tu micrófono, por favor dime y sin problema tú enciéndelo y yo por aquí te voy a estar escuchando, pero por favor me dices, ¿vale? Bueno, voy a avanzar. Ok, entonces, una vez que elegimos un tema, establecimos un narrador y delimitamos a los personajes, entonces ya voy a pasar a plantear un cambio. Dentro de este cambio me voy a encontrar con una introducción, un desarrollo y un cambio final. Así que cuando se trata de esto, voy a avanzar, ¿vale? Voy a plantear primero mi introducción. Cuando hablamos de una introducción, tenemos varias maneras de comenzar un relato, desde Eras una vez hasta un reino muy lejano. Podemos empezar por aquel día de 1989 o podemos ir con un auto conducía por la autopista. Cuando tengo varias maneras de comenzar un relato, pero lo importante es que, repito, yo encuentre las palabras adecuadas para comunicar ese relato que estoy yo llevando a cabo, ¿ok? Entonces, cuando esto se trata, a Miyali, te lo digo a ti porque estás aquí en tiempo real, recuerda que para la elaboración de tu actividad integradora también debes colocar un inicio. Dentro de esta introducción debe dar como pie a toda la historia que tú vas a encontrar dentro de este relato. Entonces, ahí tú puedes encontrar varias maneras para narrarlo y bueno, ya va a ser cuestión tuya para que, repito, primero elijas un tema. Por supuesto, antes tienes que elegir una lectura, después vas a elegir un tema y ya entonces vas a delimitar personajes y ya podrás comenzar con ese relato, ¿ok? Pero dentro de esta introducción vamos en el lugar en el que se llevan a cabo los hechos, o bueno, el relato en donde sucede, igual el tiempo quizá en el que está ocurriendo, por ejemplo, con tiempo me refiero a los años, y bueno,
Con eso ya podemos avanzar hacia lo que es el desarrollo. Dentro del desarrollo, bueno, van a ocurrir un sinfín de cosas dependiendo de lo que nos estemos imaginando dentro de este relato y vamos a llevar a cabo un cambio final. En este cambio final, perdón, es que ahí omití una coma, es error mío. No es cambio final, sino que vamos a agregar cambios y además vamos a agregar un final. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo estoy contando un relato, voy a colocarle cambios, pistas y momentos inesperados para llamar la atención de aquella persona que está leyendo eso que yo escribí. ¿Para qué? Para que, bueno, esta persona pueda tener una idea de qué es lo que yo estoy relatando, pero que justamente mantenga bien, bien puesta su atención en lo que yo estoy escribiendo. O bueno, en el caso también de la actividad integradora que ustedes llevaron a cabo, aquello que están relatando con su voz. Así que eso es lo que hay que realizar, mantener bastante la atención de la persona, ¿ok? Así que bueno. Continúo. El final va a ser para concluir en distintos aspectos lo que ocurre con mi relato. Voy a cerrar con un final. Recuerden que hay que ir cerrando con lo que respecta a nuestros personajes, que no sea que de repente Juan aparece al inicio en la conclusión, pero Juan ya al final ni es mencionado y se nos olvida qué pasó con él o que se nos haya olvidado que siquiera lo teníamos en el relato. Por eso es que es importante que sí vayamos ahí cuidando esos detalles de nuestra narración para que todo vaya encajando en su lugar. ¿A qué me refiero con pistas? Las pistas ustedes las van a colocar para dar indicio de algo. Por ejemplo, dentro del espacio anterior, yo les mencionaba un relato acerca de que, bueno, este no es real, o es un ejemplo de cómo podían elaborarlo ustedes y consta de que, bueno, en este relato yo menciono que desperté un día y fui a la calle porque no había nadie en mi casa y se me hizo raro. Pero al salir a la calle me percaté de que el cielo era de color verde. Y después me di cuenta que además de que el cielo era color verde, no había nadie en la calle. Se me hizo más raro, así que seguí caminando. De repente escuché unos pasos detrás de mí y me di cuenta que era un perro. Pero lo raro no fue eso, lo raro fue que de la nada el perro me dijo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Claramente yo me asusté, corrí, pero al intentar correr a mayor velocidad me di cuenta que no podía hacerlo. Entre más quería correr, menos podía hacerlo. Y después lo que ocurrió fue que me tropecé y desperté. Entonces, las pistas o los indicios que pueden llevar a que alguno de ustedes piense que es un sueño, puede ser uno, el cielo verde, dos, que no había nadie en la calle y sí puede ser como normal que esté o que en mi casa no haya nadie, pero en la calle sí es como extraño. Otra pista sería también que cuando intenté correr, no pude hacerlo y que además un perro me habló, porque eso no sería lo normal. Entonces sí, porque de repente pasa, bueno, no sé si a ustedes les ha ocurrido que despiertan, pero siguen soñando. Entonces eso es lo que pasa con mi relato, ¿vale? Así que es lo que ustedes igual van a cuidar. Y por supuesto también van a revisar la ortografía. ¿Por qué? Porque la ortografía nos va a dar aspectos importantes a evaluar dentro de lo que es esta, dentro de lo que es este relato, ¿ok? Así que, a ver, voy a intentar aceptar a su compañera nuevamente. Ok, Amiyali, ¿puedes activar tu micrófono para ver si ya funciona esta vez, por favor? Sí, una disculpa, es que mi computadora no le sirve el mic. ¿No le sirve el micrófono? Ok, imagino que sí te referías a eso. Ok, bueno, entonces, voy a continuar para que no nos vayamos a retrasar. Ok, estaba en esta cuestión de la ortografía. Cuando realizamos un relato escrito, especialmente escrito, hay que cuidar el aspecto de la ortografía para que aquello que estamos relatando sea
lo mejor comprensible posible y que dentro de esto nos encontremos con que vamos a cuidar nuestra ortografía, vamos a cuidar la sintaxis, vamos a cuidar los signos de puntuación, entre otras cosas. Y bueno, es lo que vamos a estar revisando a partir de nuestro escrito. Segundo, el comentario. ¿Qué se puede comentar? Bueno, vamos a colocar que un comentario va a aportar diferentes aspectos importantes para la reflexión y valoración que expresan el análisis del lector ante un texto. Esto es, que vamos a estar leyendo, pero por supuesto primero vamos a comprender aquello que estamos leyendo para que entonces podamos comentar. ¿Por qué? Porque este tiene que contener argumentación, tiene que ser bastante objetivo. Entonces, no podemos colocar yo opino que, porque ahí ya no habría tanta argumentación y entonces es necesario también que este comentario sea positivo para que apoye al autor que está realizando ese escrito y que por supuesto a partir de nuestro comentario le estemos aportando algo. Siguiente, los pasos para realizar los comentarios son los siguientes. Vamos a tener una aproximación a nuestro texto. ¿Qué significa esto? Bueno, primero vamos a seleccionar un texto, por supuesto. Esto es dentro de su actividad integradora, por ejemplo, les ofrecen varias opciones. Entonces, primero tendrían que elegir un texto. Si fuera el ejercicio por fuera, justamente, entonces tendríamos que elegir otro más que nos llame la atención. Hay que recordar que si un texto nos llama la atención, es más sencillo que concluyamos la lectura, que llevemos a cabo un análisis más a fondo y que eso nos lleve a realizar mejor nuestras actividades. Entonces, siempre hay que basarnos en eso también. Segundo, vamos a planear nuestro comentario, porque conforme vamos leyendo se nos ocurren diferentes ideas y también vamos llegando a diferentes conclusiones, pero de ahí a la redacción es diferente. Entonces, conforme vamos planificando, podemos, uno, si sabemos que tenemos buena memoria, lo vamos reteniendo para que llegue el momento de redactarlo, acordemos de eso que pensamos, pero también puede pasar que si no somos buenos recordando aquel pensamiento fugaz que de repente pasa por nuestra mente, entonces llevemos a cabo una redacción del comentario. Y esta redacción del comentario, entonces sí tiene que ser cuidadosa. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que ser argumentativa, tiene que ser lógica y tiene que ser imparcial y además objetiva. Entonces aquí, al momento en el que redactamos, vamos retomando estas ideas que nos fueron surgiendo conforme íbamos realizando la lectura para que podamos llevar a cabo nuestro comentario y, por supuesto, después llevemos a cabo la revisión del mismo para checar que estemos cumpliendo con la ortografía, con las reglas de gramática, con la sintaxis, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es con lo que vamos a estar trabajando. Y después vamos a tener el resumen y el comentario como componente de la reseña. Estos dos van a ser bien importantes justamente para crearla y que el resumen ya es un tema que vimos durante la semana pasada, pero que recuerden que el resumen consta de que sí podamos elaborar una reseña mejor, o que contenga más elementos y que tenga bastante contenido, pero también es importante que cuando elaboremos nuestro resumen esté bien hecho. Esto es, que no copiemos y pegamos únicamente ideas principales, sino más bien que le demos forma con nuestras palabras, que llevemos a cabo citas, que llevemos a cabo también diferentes referencias o paráfrasis, pero siempre dándole crédito a nuestro autor o nuestra autora. Y bueno, una vez que hayamos concluido un resumen o un comentario, nos van a aportar mucho para elaborar una reseña. Y ahora sí vamos a lo que es la reseña. Solo denme un momentito.
Y bueno, ahora sí, llegamos a la reseña y tenemos elementos estructurales de la reseña. Dentro de esto va a incluir las referencias bibliográficas, vamos a incluir comentario o resumen, porque estos son los que nos van a servir de base para realizar nuestra reseña. Vamos a tener también una evaluación, porque la reseña justamente la contiene para llevar a cabo esta valoración o este juicio valorativo, y vamos a poner también la identificación del reseñador, en este caso la información de ustedes, porque ustedes serían quienes van a elaborar la reseña comparativa dentro de la actividad integradora número 6. Y bueno, para esto ya les mencioné un tipo de reseña, reseña comparativa. Esto se va a deber a lo siguiente. Tenemos dos tipos principales de reseña. La primera es la descriptiva y la segunda es la crítica. La primera, que es la descriptiva, se va a encargar de justamente describir, tal cual. Este tipo de reseña únicamente va a hacer una descripción de un libro, de una película, de un álbum, de un lugar, de un producto en general, y listo. Eso es lo que va a ser una reseña descriptiva. Por otro lado, tenemos la reseña crítica. La reseña crítica sí se va a dividir en otros tipos más, pero la reseña crítica, a comparación de la reseña descriptiva, va a contener un elemento bien importante, y ese es el juicio valorativo o evaluación, porque dentro de esta reseña crítica sí vamos a contener más argumentación, porque justo como les mencionaba, vamos a llevar a cabo una valoración. Primero vamos a tener una reseña crítica que va a ser informativa, y dentro de esta, justamente como dice la palabra, vamos a informar acerca de qué, de un lugar, de música, de un concierto, de quizá una película, de un libro. Eso es lo que vamos a colocar dentro de una reseña crítica que sea informativa, ¿vale? Pero otra más va a ser una crítica comparativa, y esta es la que ustedes van a elaborar dentro de su actividad integradora número 6. Dentro de su actividad integradora número 6, para quienes ya hayan revisado los elementos que debe contener, primero vamos a leer las dos lecturas que vienen ahí, que son, bueno, ustedes van a llegar a leerlas, pero tienen que ver con el mismo tema, solamente que se abordan desde perspectivas diferentes. La manera en la que escriben el autor y una autora son diferentes, también en donde son publicados son diferentes, entonces eso también es un aspecto importante a retomar al momento en el que vemos cuál es esta crítica comparativa. El tercero va a ser la motivadora, pero antes concluyo con la comparativa. Dentro de esta comparativa, entonces tenemos que, justamente como lo dice el título, comparar. Comparar que estos dos artículos que ustedes van a leer y van a elaborar una sola reseña. Recuerden, no se trata de que hagan una reseña y que hagan una reseña y que dentro de esta ustedes vayan a hacer dos en lugar de una, sino que sea una únicamente y que sea comparativa, ¿ok? Por otro lado, ahora sí van a tener la motivadora. La motivadora es básicamente que si, por ejemplo, ustedes deciden elegir, no sé, el Principito, si es que esa fuera, recuerden que ustedes tienen que hacer una comparativa, no motivadora. Este es únicamente un ejemplo. Si yo, Keira, leo el Principito y considero que es un libro que tiene diferentes elementos que pueden aportar bastante y puedo argumentarlo, entonces puedo hacer una reseña crítica motivadora para que las personas puedan verse impulsadas a leer ese texto que yo ya leí, pero ahí voy a colocar, por supuesto, todos los argumentos positivos que me sean posibles para que la persona tenga muchísimas ganas de leer El Principito. Y entonces yo voy a incentivar a que las demás personas lean ese libro que básicamente estoy recomendando. Y por último, la confirmativa. La confirmativa es que imagínense que ya hay una reseña motivadora para leer El Principito. Y entonces, al leer yo, Keira, esa reseña, ahora puedo hacer una reseña confirmativa, confirmando que en efecto esa reseña motivadora que nos impulsa a leer El Principito contiene todos estos argumentos que en efecto confirman que hay que leer El Principito por todo el contenido que tiene este texto, ¿vale? Así que es así como los vamos a dividir. Y bueno, van a tener por ahí un recurso bien importante dentro de la plataforma que se llama Pasos para elaborar una reseña, y van a revisar el recurso para que pueda quedarles más claro cómo elaborarlo.
Así que eso es ahí como sugerencia. Recuerden que cada vez que ustedes están realizando sus actividades, primero hay que revisar los recursos para que no vayamos a confundirnos con qué es lo que hay que hacer. Y pues bueno, antes de llegar a esta cuestión que es bastante importante, les voy a recordar las dos, o bueno, les voy a hacer un recuento, especialmente ahorita que está su compañera Miyali, para que recuerde todas las actividades integradoras que hay que realizar durante esta semana. Solo déjenme compartirles pantalla, por favor. Ok, entonces, ya que está esto, nos vamos a encontrar con que ahí están aquí las actividades a realizar esta semana. Actividad integradora número 5, el relato. Actividad integradora número 6, la reseña. Estas dos fueron bastante, digamos que pude desglosarlas durante el espacio abierto del día miércoles, entonces hay que revisarlo, por favor, Amiyali, en caso de que no hayas podido, e igual ustedes que están viendo este espacio. Hay que revisarlo para que de esta manera podamos continuar con nuestras actividades. Las otras dos actividades a realizar son dos actividades formativas. La primera es la 5, la de los escritos y el plagio, y la otra es la de el relato para comunicar. Estas dos actividades son bien importantes porque no solamente por la cuestión de la calificación, sino para que ustedes de igual manera vayan revisando por ahí cómo están en cuanto a conocimientos con estos dos temas. Así que les sugiero por ahí que la hagan a la prontitud posible, porque recuerden que si hay algún justificante, por ejemplo, para no haber entregado la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6, todavía podría abrirles el espacio, pero una vez que se cierra la semana, yo ya no puedo abrir las actividades formativas para que las envíen, así que les sugiero que las revisen para que las completen. Y después tenemos actividad socioemocional y tenemos cuestionario socioemocional. Ambas actividades pueden revisar por ahí el espacio. Ya está ahí la grabación de su tutora para que revisen cómo es que hay que realizarlas y que vayan a finalizarlas antes de que se cierre la semana. Y por último, es importante que contestemos dos encuestas. La primera es la de opina sobre tu módulo M2 y la segunda es opina sobre tu asesor virtual. Estas las voy a volver a abrir para volver a explicarlas y que ustedes puedan responderlas sin ningún contratiempo. Ok, hay que recordar lo siguiente. Para estar dentro de este espacio, las retroalimentaciones siempre son bien importantes. Como ustedes lo recordarán, cada vez que yo reviso sus actividades, les coloco sus áreas de oportunidad, les pongo lo que pueden mejorar, les pongo recursos sugeridos para que revisen, les coloco también y reconozco qué es lo que entregaron, qué es lo que pueden igual ahí agregar. Y entonces eso es parte de la retroalimentación. Cuando se trata de nosotros, o bueno, por nosotros me refiero a prepa en línea, también es bien importante que ustedes nos puedan brindar su opinión. Entonces, primero tenemos esta encuesta que es Opina sobre tu módulo 2. Estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con los recursos, contenidos y actividades del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes con honestidad, ya que tus comentarios serán de gran utilidad para mejorar el servicio que te ofrecemos. No hay respuesta correcta o incorrecta. Son totalmente confidenciales y no influyen en tu calificación del módulo. Si vas a responder la encuesta desde tu celular, te sugerimos activar la visualización del escritorio en la configuración de tu dispositivo. ¿Ok? Ahí menciona a continuación cómo activarla. Y por último, recuerden que les va a tomar de 10 a 15 minutos para responder y se les agradece mucho su participación. Como lo menciona aquí, no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta. Lo importante es que ustedes la respondan en sí,
¿Para qué? Para que, bueno, una vez que ustedes nos den estas respuestas, por ejemplo, por si les surge la duda, aquí dice, usted no es elegible para contestar este cuestionario porque yo no lo voy a contestar, no soy estudiante, entonces la opinión que importa aquí dentro de de estos cuestionarios, que es la que ustedes nos vayan a dar, es de ustedes. Y ahí, como ven, me aparece ver todas las respuestas, pero es únicamente para ver respuestas, no quien las envió. Entonces, ustedes van a enviar de manera anónima, no hay problema con lo que ustedes respondan, no les voy a bajar su calificación, tampoco la voy a subir. Lo importante de esto es que ustedes puedan, con toda la honestidad y sinceridad del mundo, contestarla, porque les repito, eso nos aporta muchísimo para continuar aprendiendo, porque así como ustedes aprenden, nosotros también y siempre podemos mejorar algo. Entonces, esa es la primera. La segunda es esta. Opina sobre tu asesor virtual. M2 dice, estimado estudiante, con la finalidad de conocer tu experiencia con tu asesor virtual del módulo que actualmente estás cursando, te pedimos que respondas las siguientes preguntas. Es importante que contestes acorde a lo que consideras refleja la atención que recibiste de tu asesoría virtual durante el módulo. Recuerda que tus respuestas son confidenciales y no influirán en tu calificación, por lo que se te pide contestar honestamente. Considera que responder el cuestionario es una actividad sencilla que requerirá 15 minutos aproximadamente. Agradecemos tu apoyo, ya que tus respuestas serán de gran utilidad para la mejora del servicio que recibes. Recuerden lo siguiente, es únicamente para mejorar. Esto que ustedes van a opinar, en este caso, acerca de mí, es importante para mí porque me están retroalimentando, me están dando áreas de oportunidad en las que yo puedo mejorar y eso no significa que vaya a reprobarlos, porque para empezar, les repito, yo no puedo saber quién contestó y independientemente de las respuestas que ustedes den, no va a tener nada de malo porque les repito, siempre tenemos un área de oportunidad en la cual podemos mejorar. Así que ustedes den su opinión más honesta, den su opinión más sincera posible y de esta manera, al recibirlas, entonces yo puedo continuar mejorando. Así que les voy a agradecer mucho que respondan, porque además de que nos ayudan a mejorar respondiendo a estas dos encuestas, vamos a utilizar las respuestas porque, bueno, no las respuestas, más bien vamos a utilizar su participación porque esto les da la apertura de la semana número 4. Si ustedes no responden estos dos cuestionarios, no van a poder visualizar la semana número 4. Y si no pueden visualizar la semana número 4, entonces no van a poder hacer ni sus actividades integradoras, o bueno, proyecto integrador, eh, ni tampoco van a poder realizar lo que es sus participaciones dentro del foro de integración. Entonces, ahí sí es bien necesario que las contesten, que las guarden y que las envíen. Recuerden que no basta con guardarlas, porque si ustedes las guardan únicamente, se queda hasta ahí y ya. Pero lo que necesitamos es que se envíen, ¿vale? Así que, por favor, las envíen cuando les sea posible y entonces ya podemos continuar, ¿ok? Y bueno, vamos a avanzar porque ahorita sí ya voy a pasar a lo que es otra vez la presentación. Solo denme un momento para volver a compartirla. Un momentito, por favor, un momentito. A ver, se está cargando. Déjenme la presento porque no. Bueno, me parecía que sí estaba cargando, pero ahorita ya no, entonces voy a intentarlo nuevamente. Ok, vamos a ver aquí. Un momentito.
Ok, por aquí yo ya tengo que está presentando, espero que sí ya puedan verla. Y bueno, vamos a reanudarla. Ok, entonces ahora, importante. Es necesario, ok, Amiyali, gracias. Con esa señal yo recibo que ya la estás visualizando. Muchas gracias. Ok, entonces, tengo por aquí, importante, cada actividad integradora contiene su rúbrica. Recuerden que desde ahí es en donde yo me baso para revisar sus actividades y colocar también la retroalimentación de cada una. Así que por favor revísenlas porque es bien importante para que al momento en el que entreguen su actividad integradora no se les vaya a pasar o a adjuntar un elemento o lo de las referencias, eso me pasó con algunas actividades integradoras de la semana pasada. Recuerden, por favor, que todas estas actividades que han estado realizando están haciéndolas basado en los recursos de Prepa en línea SEP y en otras lecturas que están leyendo. Entonces, sí o sí deben de ser referenciadas, especialmente las de esta semana. Hay que recordar que no son nuestras palabras las de los autores que estamos leyendo. Entonces, hay que darles crédito correspondiente para que no vayamos a tener por ahí que haya un plagio parcial. Así que, por favor, recuerden enviar referencias, colocar citas y parágrafos. Y bueno, vamos a recordar también que las extensiones de tiempo se van a brindar con 72 horas. Esta ya va a ser la última vez que brinde extensiones la siguiente semana, únicamente si hay justificante. ¿Ok? Por eso es que les menciono y les recuerdo, Prepa en línea está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es que de repente les pongamos que la plataforma está abierta de 7 de la mañana a 5 de la tarde y que después ya no la pueden abrir. No, está disponible en todo momento. Entonces, ustedes pueden ingresar, ustedes pueden revisar sus recursos, avanzar un poquito en su actividad, guardarla, avanzar otro poquito al siguiente día y que conforme a sus horarios puedan enviar sus actividades en tiempo y forma. Entonces, por favor, ahí sí les pido que únicamente en situaciones súper extraordinarias yo estaría brindando estas extensiones. Pero en caso de que no haya un justificante, no lo puedo hacer, entonces por favor ahí ténganlo bien en mente. Y lo siguiente es que únicamente estaría revisándolas hasta el día miércoles, es decir, máximo hasta el día miércoles de la siguiente semana, que sería 28, 29, 30, sería 30 de septiembre, perdón, de agosto, porque vamos a iniciar septiembre. Este 30 de agosto sería el último día en el que yo podría otorgarles una extensión. Después de eso ya no voy a poder hacerlo porque como vamos a estar ya en la semana de cierre de módulo, entonces ya sería bastante complicado. Así que por favor me lo hacen llegar a través de la mensajería o a través de la mensajería de la plataforma o a través del correo, ¿vale? Y pues bueno, llegamos a esta en donde se preguntan las dudas generales. Amiyali, ¿tienes alguna duda? Porque al inicio pudiste encender tu micrófono, entonces no sé si en este momento tengas la posibilidad de mencionarla en caso de que sea así, para que pueda resolverla antes de cerrar el espacio. No, no tengo ninguna duda, asesora. Todo Ok, entendible. muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya con este espacio. Recuerden que esto lo pueden, o bueno, ya en este momento están viendo la grabación, ya la encontraron dentro de pizarra de sesiones y cada invitación la voy colocando ahí, entonces es importante para que ustedes la revisen, ingresen a los espacios, mencionen sus dudas y yo las pueda resolver. Así que bueno, este es el segundo espacio ya. El próximo va a ser de la cuarta semana, la siguiente semana. El día miércoles ha sido un gusto poder aquí estar de alguna manera con ustedes a la distancia y que bueno, espero verles el próximo espacio que sería el día miércoles a las 5 de la tarde y por ahí les estaré, bueno, sintonizando a la distancia para que tengamos esta interacción. Les deseo un excelente fin de semana. Si quedan dudas por ahí pendientes, me las envían al correo, me las envían a la mensajería y por ahí las voy a estar respondiendo, ¿vale? Así que pasen una excelente tarde por hoy y un excelente fin de semana. Muchas gracias por asistir al espacio, Amiyali. Espero tenerte en el próximo también. Y si te queda alguna duda, me la haces llegar a través de el mensajero, ¿vale? Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.